Bueno, y mientras Analía nos da un poquito más de jugo, o gaseosa, no sé qué es. Gaseosa se le dice, ¿no? Gaseosa. El conductor del programa me dice que me corte el pelo también. ¡No! Te mandaron a cortarte me mandó el a cortar el pelo. pelo. Sí. Nosotros presentamos a ella, a la reina. A la reina en su trono. En su trono. Julieta ¡Vamos! Lucero, buenas tardes, Julieta Lucero. ¿Cómo están? Te quedan divinas el pelo largo, las ondas. Gracias. No te lo Juli. cortes. No le hacemos caso, ¿no? Hace frío. No, Hace hace frío. frío, tal cual. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás, Julieta? Estás en tu silla hoy, así que teníamos dudas de dónde estabas. Ya sabemos dónde estás. Ya saben dónde estoy en mi silla. En un par de semanas probablemente ande por allá. ¡Apa! Bien. Visita. Buenas noticias. ¿Vas a venir al Sí, programa o te vas a hacer la sota? Quizás me hago la rata, no lo sé, no lo tengo definido todavía. No. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte cuando es como Vienen y... si Julieta y Marcos, si vienen y no llegan al programa, es como que es un... No, después el Zoom Una va a ser amarilla. bullying. Sí, mínimo. Traición, es que es Traición mi total. cumpleaños, entonces vamos a ver. Está bien. Perdona, nos tiro el golpe bajo. Invítanos, hacia acá, trae la torta. Eso seguro, algo hacemos. Pero no sé si vamos a hablar de humedales como hoy, por ejemplo. Está bueno. Me parece bien, pero hoy sí vamos a hablar de humedales y tantos idas y vueltas. Contanos en qué está todo esto. Y me encantó también, como decíamos en el primer bloque, ¿para quién? Esa bajada lo es todo, Julieta. Sí, ¿para quién? ¿Por qué? Porque, bueno, la noticia en esta ocasión sobre la ley de humedales es que el gobierno presentó un nuevo proyecto de ley hace unos días, a mediados de mes. El que lo presentó fue Juan Cabandier. Y nosotros habíamos hablado en muchas ocasiones sobre el tema de humedales. Una columna muy particular, seguramente se van a acordar, es la de la revolución del carpincho. Sí, Cuando claro. estaban los carpinchos dando vuelta por Nordelta. Ya y nos esa olvidamos, zona Juli. de- ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Los tienen de mascota. ¿O los tienen de mascota? ¿Qué pasó? Y dejó de ser noticia, por lo menos. Claro. Siguen habiendo carpinchos, cada tanto aparecen, ¿no? Las Sí, imágenes obvio. de Sí. los animalitos dando vueltas. Pero bueno, no es tan masivo. Se gestionó en algunos espacios qué pasaba con los animales. Dejó de ser noticia, en definitiva, el carpincho, pero la ley de humedales no. En ese momento, mientras estaba la invasión, entre todas las comillas que quieran, de los carpinchos en Nordelta y otras zonas de Tigre, Santa Fe, etcétera, etcétera, las organizaciones sociales al mismo tiempo marchaban. En realidad, no marchaban, sino que hacían una regata de kayaks. Sí. Unos 60 kayaks fueron unos 360 kilómetros hasta el Congreso a reclamar que se apruebe esta ley de humedales que se había presentado en 2020. Ese era el reclamo del momento. En ese contexto también había quemas, ¿no? Como hoy, quemas de humedales con el humo llegando hasta Rosario, llegando a Buenos Aires. Finalmente ese proyecto de 2020 que había sido consensuado y trabajado por más de 300 organizaciones, científicos, cientistas sociales, de todo tipo de personas involucradas, digamos, desde los territorios hasta políticos, quedó en la nada, ¿no? Es el tercer proyecto de humedales que queda en la nada. Inmediatamente anterior al del 2020 había sido uno de Pino Solanas, Sí. en Claro, 2016. Claro, que había sido impulsado por él, que había conseguido una media sanción en el Senado, pero quedó en trunco en diputados. Y en este caso, el de Grosso de 2020 perdió su estado parlamentario este año, en febrero, y lo volvió a presentar en marzo, el proyecto, se volvió a presentar. Ahora bien, el que presenta Cabandier hace un par de semanas es, según él, basado en el proyecto de 2020, basado en el proyecto presentado por Grosso y armado por más de 300 organizaciones. Sí, el pero consenso este de las dicen- organizaciones que hablaste. ¿Cómo? No digo que es formado en consenso con ciertas organizaciones, digamos. Eso es lo que dice Cabandier, Ujú. pero las organizaciones dicen no, o sea... Pero igual el del Eh, 2020 se vuelve a presentar ahora en marzo de 2022 como estaba. Y Cabandier hace un retruco con uno igual. O sea, si fuera igual no lo hubiera presentado porque el otro ya está presentado.
Claro, bueno, ellos dicen que es el proyecto, un proyecto que tiene más consensos, digamos, Claro. que está basado en ese original de 2020 que se volvió a presentar, pero las organizaciones dicen, bueno, no, No. basado no, porque hay muchos cambios, hay Ok. muchos problemas en este nuevo proyecto de ley que entra a competir con el que se volvió a presentar. Claro. Les quería traer algunos, no, algunos nada más de esos cambios que se habían presentado. Quien analizó en este nuevo proyecto de ley es Patricia Pintos, que es doctoranda en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata. Lo hizo para Tierra Viva. Y en esa nota es larguísima, digamos, trae un montón de puntos. Recuperé algunos nada más como para contarles, como para que pensemos la diferencia entre los dos. Y bueno, y uno de ellos, o el primero que les traigo, es que excluye algo que tenía el anterior, que es la restauración del humedal. En caso de que haya algún problema, digamos, sobre el territorio donde se ejerce la actividad que se ejerza, que haya una posibilidad de restaurar ese humedal y que ese humedal en definitiva no se pierda. Otra de las cosas que trajo el nuevo proyecto es un cambio en el concepto de humedal, que parece algo básico, ¿no? Cómo van a cambiar la concepción, pero bueno, esa concepción original había sido acordada por el COFEMA, que es el Consejo Federal del Ambiente, ¿no? Integrado por todos los ministerios y secretarías de ambiente de las provincias. Había sido instalado en 2016, en este proyecto de ley se cambia y según este investigador y especialista en el tema dice que eso hace que se reduzcan los espacios que son denominados humedales. O sea, si se llegase a aprobar este proyecto de ley, van a ser menos los territorios o van a ser menos las hectáreas que se van a cuidar. Al cambiar, ¿no? Entonces, la nomenclatura, digamos, de a qué llamamos humedal, la ley impediría, digamos, la protección de menos área, decís. claro. Pasó algo similar con la ley de glaciares. En su momento, bueno, hubieron varias leyes glaciales, ¿no? En su momento también se disputó qué era un glaciar y qué no, Claro. y cuál era el área periglaciar. Entonces, si esa área también iba a ser protegida o no, bueno, en el caso de los humedales pasa algo similar. Al cambiar la forma en que se la denomina o el concepto o lo que abarca, también cambia la cantidad de hectáreas o de metros cuadrados que se protegen, Exacto. ¿no? Cuándo termina y cuándo empieza un humedal es algo básico para pensar dónde está la protección o qué se hace o cuánto presupuesto hay para esa protección en función precisamente de la cantidad de territorio. Otra cosa muy importante es que se minimiza un objetivo que se había planteado la ley anterior, digamos, que era incluir a pueblos indígenas y comunidades locales y campesinas en la decisión de lo que pasa por sobre este territorio al que hay que cuidar / gestionar, ¿no? En su momento, la ley lo que decía era que tenía que haber promover, o sea, la de 2020, ¿no? Dice Sí. promover la participación activa y efectiva y equitativa con perspectiva de género de representantes del sistema científico, académico y universitario, pueblos indígenas, comunidades locales urbanas y rurales, ¿no? El de ahora, el que presentó Cabandier, lo que dice es promover el acceso a la información pública y participación ciudadana. Claro. Nada más Claro. que eso. Claro. No habla de ningún grupo. ¿Por qué es importante que no se mencionen grupos a ver, esto es un análisis mío, porque yo creo que quizás no se están mencionando grupos, porque hay leyes que protegen a ciertos grupos, a ciertas comunidades, como por ejemplo a las comunidades indígenas o campesinas. Esto pasa, se ve mucho en la minería, En la ¿no? minería, todo el que a tiempo, veces sí. ¿Cómo? Sí, en la minería todo el tiempo y está todo el tiempo la puja y la Sí. lucha de los pueblos No, originarios. y al tener un rol activo en la toma de decisiones Claro. o en la participación del proceso, se les legitima, se les da un lugar, se les da una entidad y de alguna manera visibiliza, digamos, un colectivo que está ahí con derechos y con responsabilidades frente a una situación concreta. Eso es muy importante. Punto número 1, la visibilidad es muy importante. Pero el punto número 2 es el andamiaje legal. Existen leyes particulares que defienden a las comunidades indígenas. Entre ellas, el convenio 169 de la OIT, del que hablamos muchas veces, en el que se pide un consentimiento obligatorio, digamos, libre, que las comunidades o pueblos indígenas que viven en esa zona se manifiesten
sobre lo que va a suceder en el territorio. Sí. Si no se menciona a las comunidades indígenas, va a ser más difícil Claro. de llegar de aprobarse este proyecto, quizás sea más difícil que se puedan aplicar este Esas tipo de leyes. leyes para defender el Que territorio. ya es difícil y a de las por sí, Juli, comunidades. porque por semana mínimo una encontramos en algún lugar del país una queja ante esta cuestión de pueblos originarios, mínimo una vez por semana. Bueno, fue clave también, es así, y fue clave también en el conflicto de Chubut, que lo hablamos muchísimas Exacto. veces, Mm. sobre por qué, habiendo comunidades en los territorios, no se les hace esta consulta libre, previa e informada que estipula el convenio 169 de la OIT. Parece algo súper lejano, pero tiene carácter constitucional. No, en es una Argentina. herramienta Sí, sí. legal y le puede trabar la explotación, entonces eso ayuda un Claro. montón. Exactamente, está en la punta de la pirámide legal. Entonces, al sacar, digamos, a esta El detalle. comunidad o a este grupo de personas, vamos a ver qué pasa a la hora de defender, ¿no? Sí, me parece un territorio. fuerte Pero- Estamos punto muy pensando clave, ¿no? en el hipotético caso de que se apruebe. Sí. Pero por lo menos los puntos que vas hasta ahora, Juli, que tengan más consenso como lo bajó Cambandier, no. Son modificaciones que al contrario están achicando porque ya desde la definición o generalizar en vez de nombrar a los actores son todas como, vamos a decir esto en lo legal se sabe, que es achicar la forma para que adentro te tengas más grises legales. Exactamente, van Y- desapareciendo ahí las palabritas. Juli, Pero como bueno, para poder también sí. entender blanco sobre negro, ¿cuáles son los intereses en particular que se están poniendo en juego ante la ley? Porque claramente, digamos, si hay una resistencia, hay un interés ahí que se está poniendo en juego. ¿Cuáles son las empresas, las corporaciones? ¿Quiénes están detrás de la detención de esto? Porque si no, no hay ningún motivo, digamos. No. Me parece que no. Es este tipo de cosas ambientales, si uno no se pone a preguntar, bueno, ¿qué Claro. están defendiendo? ¿Cuáles son los intereses que se defienden? Es ridículo, ningún político, ¿qué le No. importa? Si no hay ningún interés, digamos, ¿qué mejor que proteger y, digamos, Sí, no, sí, es publicidad. no toca ningún interés político nunca, siempre lo ecológico tiene como ese Ahora matiz. tiene Entonces, marketing. Claro, digo, ¿cuáles son los intereses concretos, digamos? ¿Dónde está el lobby y cómo se detiene este proyecto? Es muy importante esa pregunta. El lobby, en este caso, que se cree que está apoyando este proyecto, pero es el mismo que frenó los proyectos anteriores, es triple, Ujú. tiene una triple instancia o un abanico, digamos, de cosas. Por un lado, el agronegocio, Ujú. con la ganadería, la soja, pero también las arroceras, las madereras, ¿no? Que lo que hacen es incorporar estos territorios que quizás para otras actividades productivas no son buenas, Mm. pero ellos pueden de alguna forma trabajarlas, como sucede en el Delta, con el tema de las vacas, por ejemplo, y la quema de pastizales, para que crezca el nuevo pasto para alimentarlas, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por un lado tenemos esto, agronegocios. Por otro lado, lo inmobiliario, que es lo que Ujú, hablé claro. al principio de la columna, que por ahí más lo figuramos o lo representamos en Nordelta, que es el latiguillo que tenemos para hablar de humedales, pero en realidad hay un montón de otros humedales en otras zonas de la Sí. provincia que se están ocupando, digamos, con espacios, con proyectos inmobiliarios muy grandes, que lo que hacen es, como, no quiero decir negar ese espacio como esponja, pero sí presenta obstáculos a la Ujú. hora de que el agua se escurra o lo que suceda con el agua cuando hay subas de río y demás, sin meternos en la fauna y en la flora. Digamos que cuando llegan los emprendimientos inmobiliarios muchas veces quedan para lo último, ¿no? Claro. Porque te lo venden como volver a la naturaleza. Total. Entonces parece que no tocan nada. Mm. Pero bueno, el tema del agua, de para qué sirve en particular el humedal, que es la Bien. esponja del sistema hídrico, eso es un gran problema. De hecho, existen barrios que porque se han desarrollado proyectos inmobiliarios de un lado, se han Sí, inundado inundado Claro. los otros barrios. Sí, sí, sí. Entonces, hasta pone esto, Sí. distintas urbanizaciones las enfrenta de alguna Claro. forma. Y la tercera pata de este triple lobby es el minero. Ujú. ¿Por qué? Siempre Porque hay presente. humedales en altura, Mm. ¿no? Como en el caso de Veladero, esto sucede en Veladero. Un ejemplo de humedal en altura son los mallines, esos espacios verdes que tienen más agua donde bajan a pastar o, bueno, en algunos casos porque están más arriba donde suben a pastar también Ujú. pasa.
durante la veranada las ovejas o las cabras o lo que tengan en la cordillera. Entonces es triple: agronegocios, inmobiliario y minero. Y en este caso, al modificar, a ir cambiando distintos aspectos, lo que hace es ir guiando de alguna forma. Esto es lo que reclaman las organizaciones y en particular Patricia Pinto, especialista en geografía, es que, bueno, que sí, que va hacia un paradigma de negocios, Claro. hacia una forma de desarrollar los diferentes proyectos bastante distinto a lo que se planteaba en el proyecto 2020, que se volvió a presentar en marzo ahora, que fue consensuado y trabajado por más de 300 organizaciones. En el COFEMA participaron, no quiero decir que no hubieron organizaciones sociales, participaron, pero muchísimas menos, y también no estuvieron presentes las voces científicas que no están alineadas con el gobierno. Claro. Claro. Juli, en esta cuestión, y así capaz es medio barata la pregunta, pero me gustaría tu opinión, ¿es mejor en este caso que, aunque sea con estas modificaciones, se avance o es mejor pelear la otra? Y, o sea, esta que seguramente tenga más posibilidades de lograrse, ¿es mejor que por lo menos se avance y se logre? Tampoco el que el gobierno pelear está en con la este otra momento cuestión, con ¿no? una espalda No, por supuesto. en las Nada. cámaras como para negociar alguna ley. No, bueno, pero en este caso particular, por eso, Sí. ¿qué te parece que sería mejor? ¿Que por lo menos se logre, aunque sea con modificaciones, o no? Pelear la otra, que parece muchísimo más agradable, ¿no? Irresponsable. Irresponsable, que me parece mejor palabra, sí. Mira, es probable que se pelee. No es mejor que se apruebe una mala ley. Claro. por Porque, a ver, piénsenlo lo que pasó con la ley de alquileres, que es muy debatida como Sí. una Total. mala ley, más allá Excelente. de en concreto si es o no es mala o cuáles son los puntos a favor y en contra. Lo que pasa es que se deslegitima Claro. Claro. y es muy difícil después volver a tratarla o modificarla. Sí, sí, O sea, y ya después de metieron tantos años Y de el debate y impacto tanto que tiene, trabajo, claro, el impacto que tienen las organizaciones sociales en la lucha, en la calle, en el reclamo, el impacto es muy grande. Exactamente, con lo cual, si bien se hizo esta presentación y tiene el peso del Poder Ejecutivo y tiene el peso del Poder Legislativo hasta algún punto, yo creo que más o menos la oposición y el oficialismo van para el mismo lado, ¿no? Claro, ese es el tema. De todos modos son cosas siempre que se negocian, pero Sí. no lo veo muy distinto. Por supuesto, no toda la oposición y no todo el oficialismo, ¿no? Total. Siempre hablamos de las mayorías. Pero va a ser muy fuerte la resistencia, me parece, porque así como se demostró en Mendoza o como se demostró el año pasado en Chubut, aunque se presenten dos proyectos distintos, en general no, en estas dos ocasiones muy importantes, ganó el proyecto, se frenó el proyecto que no era de las organizaciones. Bien. No voy a decir que se ganó el otro, digamos, porque en el caso de Chubut, lo que se hizo es que se presentó también, el año pasado también había una ley de las organizaciones presentada en la legislatura, pero no se trató la que presentó el Ejecutivo. También había esa puja, ¿no?, entre dos leyes distintas. No ganó la ley de las organizaciones sociales, que ya están trabajando, juntando firmas para una tercera petición. Pero se frenó lo otro. Y eso es Bien. muy, muy, muy importante. Es muy importante porque se frena una ley que no se quiere, pero por otro lado es muy importante para el ánimo Claro. de las personas. Sí, un triunfo, digamos, sí. claro, sí, un triunfo. A eso me refería Sí. con el desgaste que implica una derrota o que se promueva una ley que no representa. Llega la misma, bueno, Exacto. te damos esta y más o menos tira. Exacto. Bueno, Juli, perfecto. No sé si tienes algo más para agregar o estamos ahí, como vos digas. No, estamos ahí. Perfecto. Me parece que es un lindo ejercicio desde el punto de vista analítico poder hacer esta comparación Sí, con clave. lo que pasó el año pasado con Chubut, que lo tenemos tan fresquito, y no es algo que va a salirse de la agenda. Es algo que bueno, se viene el Mundial, pero es algo que no Ay, se va a salir Dios. de la agenda. Seguiremos entonces en esta puja y bueno, por lograr esta ley de humedales que hace tanto que se está intentando y que bueno, con diferencias todavía sigue dando que hablar. Esperemos que tenga buen puerto y que sea responsable, esa palabra me gustó, Juli. Muchas gracias como siempre. Será hasta la próxima. Sos el jamoncito, dijimos hoy, Ah. de dos Boyeurs, porque tenemos a Analía con su hermosa historia que nos trajo hoy de este cuento El Motel del Boyeur.
Y después va a venir la tercera y última, el broche de oro de No Sonoras con Gran Hermano. Así que, Juli, un placer como siempre y muchas gracias. Placer es mío. Adiós. Nos vemos. Ahí pasaba Julieta Lucero, este tema muy, pero muy interesante que siempre da que hablar y que acá seguimos desde siempre, ¿no? Así Sí. que no podés buscar atrás en Spotify, podés buscar también en YouTube, podés buscar también, por supuesto, las 2 primeras partes de este especial Gran Hermano que trajo Juan Martín Zubiri. Y bueno, todas las recomendaciones culturales de siempre de Analía Bustamante y todo lo demás. Todo. En Tenemos nosonoras.net cosas. también, el portal. Nosonoras.com. .com, casi .net porque era el anterior. Había uno, ¿no? Sí, era .net antes, te juro que era .net. Tremendo. Nosonoras.com, mirá cualquier cosa. .ar igual, si no me equivoco, o le con solo. Ahora estoy confundido. Es nosonoras.net, chicos. Federico nos mata, boludo. Nos Por ahora es favor. cuando Ahora quiero perdemos saber, el pará, control. En vivo tenemos un Perdemos minuto. el Nosonoras.net. control. Me hacen dudar. Tenemos el Yo minuto creo de que es Changui. El nosonoras.net. minuto de Changui. Ay, Yo perdemos creo que el- es nosonoras.net. Esto es cuando No, no es net, nos no es autocerruchamos No, no el es piso. .com, es .com. Nos va a matar, Fede. Qué nos va a terrible. matar. Al aire, Fede, estamos, ¿eh? Estamos al aire. No importa, lo vamos a Nosonoras.com.ar. buscar. .com.ar. Nosonoras.com.ar, Dije bien, perfecto. dije bien, me voy tranquilo a escuchar música. Entonces, suena Los Auténticos Decadentes con Golpes en el Corazón junto a Natalia Lafourcade, temón. De esto es ADN, sus versiones que hicieron entre el año pasado y este. Escuchamos, dale.